Listo. Bueno, buenas noches de nuevo a todos. El día de hoy vamos a cerrar esta última competencia con el cual vamos a ver dos actividades. La primera es un foro. Entonces el foro recuerden que va a quedar habilitado. Ustedes, la idea es que alguien comience a realizar el foro y a continuación de eso se desprendan pues el resto de comentarios. La idea es que todos participen en el foro hasta el momento que se cierre. Recuerden que esta actividad se abre el día de hoy y cierra el 4 de mayo, o sea, en 8 días. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y el otro es un video expositivo de procesamiento y gráfica de datos y análisis de resultados. ¿Listo? Entonces, esas son las dos actividades, el nombre de las dos actividades que van a quedar habilitadas desde hoy, 28 de abril, hasta el 4 de mayo. ¿Es claro el nombre de las dos actividades y la fecha de apertura y cierre de estas actividades? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Listo, entonces vamos a ver esas dos actividades. Recordemos el nombre de la competencia. Esta competencia tiene como nombre procesar datos de acuerdo con procedimientos técnicos y metodologías estadísticas. Entonces ya ustedes desarrollaron estas dos primeras actividades, que era un taller y un informe. Y ahora vamos a ir a la siguiente actividad, que es ay, ¿qué se me hizo acá? Un foro. ¿Listo? Entonces, vamos a leer acá. Nos dice la actividad de aprendizaje, guía 6, 1026 A2, aplicar la clasificación, identificación y utilización de métodos de procesamiento y gráfica de datos para su respectivo análisis. Entonces, recordemos que hemos hablado que, Edison, ¿tienes una pregunta? Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. No, sino que les quería comentar de que yo les publiqué, y qué pena pues que no sea, eh, que no lo haya logrado hablar ahorita. Les coloqué en el PDF en el grupo en el cual estaba listado a las personas que quedaron, digamos, como listadas. Yo 51 personas que quedaron listadas acerca del, digamos, del apoyo y sostenimiento que se les va a dar y el cual se empieza a pagar a partir del 15 de abril de este, o sea, este mes, el 15 de este mes, para que también lo revisen y pues también identifiquen si están ahí o no. Ah, ok, gracias, Edison. Mucho, bro. Listo. Entonces, ahora sí, les decía. Entonces, la actividad, les decía que el procesamiento de datos es mucho más fácil cuando lo tenemos en una gráfica, ¿sí? O en gráficas, que tener unos números ahí puestos, ¿sí? Entonces es más complicado el tener números, entonces por eso es la facilidad de tener básicamente ahí lo agrandé un poquito. Básicamente, todo graficado. Cuando es graficado, pues podemos analizar más rápido los datos, hacer unas comparaciones por lo menos gráficamente y ya después pues podemos profundizar un poco más al revisar los números, ¿sí? Entonces, inicialmente pues esa es la parte. ¿Y qué nos va a ayudar el tener eso graficado y el tener formulado incluso muchos de esta información, pues que podemos llegar a sacar conclusiones y a tener o a tomar decisiones, ¿sí? Yo les comentaba cuando uno hace una gráfica, entonces puede tener un comparativo de ventas. Creo, no sé si fue con ustedes que les hice un cuadrito, si no, venga, lo hago rápido. Voy a hacer rápido un Excel para ver la comparación. Entonces vamos a decir que aquí están los vendedores y aquí están las ventas. ¿Sí? Entonces está el vendedor A, B, C, D, E, F y G. Y las ventas, entonces este hombre vendió 60 unidades, este vendió 150, este vendió 20, este vendió 35, este vendió 200, este vendió 80, este vendió 100. ¿Sí? Entonces,
cuando tenemos una información de esta manera, pues sí, tenemos ahí unos nombres de unos vendedores y unos valores, pero nos toca empezar a revisar, cuánto es esto, y cuál es el que, y bueno, y aquí solo tenemos 7 datos, ¿sí? Pero si fueran 100 vendedores, pues sería muy difícil hacer esa verificación solo obteniéndolo desde un cuadro con un nombre y un valor, ¿sí? Entonces, para eso lo que hacemos es buscar la forma de graficar. Entonces aquí en este caso vamos a utilizar el Excel para graficar rápidamente esto. Entonces aquí lo que nos va a hacer es graficar aquí el vendedor A, ¿cuántas unidades vendió? Ah, vendió un poco más de 50, ¿sí? Bueno, aquí la tabla no me dice, pero vendió más de 50. Este vendió 150, este vendió menos de 50, este también menos de 50, este vendió casi 100, este vendió 100, ¿sí? Entonces, esto nos da la oportunidad que nosotros podemos llegar, por ejemplo, llegar y hacer esto. Oiga, yo voy a decir, a marcar aquí que 50 es mi límite, ¿sí? Le voy a cambiar el color a este moradito. Entonces, 50 es mi límite y todas las ventas que están de ahí hacia abajo, pues tengo que buscar una estrategia para que esas personas eh, puedan subir las ventas de mi mínimo de ventas. Normalmente cuando las personas, algunos de ustedes de pronto han trabajado en ventas, deben tener un tope mínimo de ventas mensual, ¿sí? Entonces, ese es el tope, las 50 unidades. El que esté por encima, pues bien. El que esté por debajo, pues toca analizar qué debemos hacer, ¿sí? Entonces empezamos a planear por qué o averiguar por qué el vendedor C y el vendedor D vendieron tan poquito. Entonces, lo primero es llamarlo, venga, ¿qué pasó? Entonces ellos ya van a empezar a exponer sus parámetros, ¿sí? Y uno va a analizar, bueno, listo, es que fue porque estuvo incapacitado 15 días, el otro fue porque, no sé, otra razón, listo, entonces vamos a esperar el otro mes. Y el otro mes resulta que volvieron a dar las mismas ventas, ¿sí? Los otros cumplieron la meta, mientras que esas dos personas no cumplieron la meta. Entonces ahí ya hay que entrar a evaluar si en verdad es problema de el vendedor o cuál es el problema, ¿sí? Y se toman decisiones. Entonces las decisiones es, vamos a mandar a esta zona donde vende C, vamos a mandar a este que es LE. ¿Sí? Y vamos a intercambiarlos, a ver si es el problema es del vendedor, de la zona o qué, ¿sí? Y resulta que ese mes esta persona E otra vez vendió mucho y la persona C otra vez vendió poco. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que el C, el problema no era la zona, no era que estuvo incapacitado, sino que sencillamente pues el vendedor no es el apropiado y ahí se toman decisiones más drásticas. Sencillamente se le dice al vendedor, oiga, usted no cumplió la meta, pues lo siento, pero no puede continuar con la empresa. ¿Listo? Entonces, hacer una evaluación de este tipo es mucho más fácil con una gráfica que viéndolo así a partir de los números. ¿Listo? Entonces, es básicamente lo que nos está diciendo así. Es aquí. Y eso es lo que nos va a ayudar a tomar decisiones. Aquí nos habla del documento. Ese documento no lo vi. Procesamiento de datos. Se me cerró. Voy a ver si me deja. No. Que está cargando.
Profe, una pregunta. Ahí Dale. en el procesamiento de datos influye mucho la parte estadística descriptiva inferencial. ¿Me preguntas o me afirmas? No, le pregunto si dentro de ese procesamiento de datos, la estadística, menos que la estadística juega un papel importante en la parte Sí. descriptiva. Sí, claro, la estadística aquí, y ahorita lo vamos a ver acá en parte de la explicación que vamos a tener, en la cual precisamente nos va a hablar sobre la probabilidad y la estadística, y esos métodos los cuales podemos utilizar para el procesamiento de datos. Sí, entonces efectivamente, pues la probabilidad cuenta mucho. Ahí, volviendo aquí al cuento que les decía acá de las ventas, cuando muchas veces, por ejemplo, si se hubiera cambiado el E aquí al C, vuelve y vende lo mismo. Y es precisamente por eso, porque probabilísticamente no significa que la persona esté haciendo mal su trabajo. Hay muchas variantes externas que hacen que las ventas en un lugar no sea igual a otro. ¿Sí? Por ejemplo, la capacidad, según el producto que sea, si es un producto costoso, pues no es lo mismo venderlo en un lugar donde se pueda ir personas que tienen más poder adquisitivo a venderlas en un lugar donde hay personas con menos poder adquisitivo, ¿sí? Depende también, por ejemplo, si el producto va enfocado hacia un género, ¿sí? Entonces, por decir algún maquillaje. Entonces, la mayoría de pues, las personas que utilizan maquillaje normalmente son las mujeres. Entonces, pues de pronto en esa zona, la cantidad de mujeres que hay que están aptas para maquillarse es una parte muy pequeña, ¿sí? Entonces, pues efectivamente las ventas van a ser pequeñas porque la población que se tiene para la venta es más pequeño. ¿Sí? Entonces ahí empieza a jugar esa parte de la probabilidad y ya lo analizamos con las estadísticas, ¿sí? Que nos sirven precisamente para mapear esos grupos de personas. ¿Sí? Recuerden que yo les hablaba que hay productos cuando los sacan al mercado que hacen unas campañas de expectativa que van a sacar la galleta con sabor a chicle. Entonces son como campañas expectativas y a uno le empieza, oiga, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Entonces uno sencillamente por ir a probar, a mí me pasó cuando sacaron la Oreo con sabor a Coca-Cola. Entonces, por ejemplo, aquí en mi barrio nunca llegó, ¿sí? Me tocó irme a otro barrio a buscarla y allá sí la encontré. Entonces, hicieron como unos estudios precisamente para saber en qué lugares podrían llegar a vender, ¿sí? Y eso hace parte de esa probabilidad y estadística. Hacen un análisis de personas, de estratos, de poder adquisitivo, etcétera, y empiezan a jugar con esa probabilidad para hacer lo que tú estás diciendo. Siempre va a haber una incidencia y va a variar. Por ejemplo, ustedes saben que ahorita en el mes de las madres, entonces ustedes van a comprar unas flores y le suben un 200% a las flores. Sí, en cambio ustedes pueden irnos en agosto, en diciembre, y pues son mucho más baratas porque no es la época de regalar tantas flores. Entonces juegan con esas y es precisamente ahí lo que hace es eso, la probabilidad de comprar o de vender. ¿Sí? En diciembre se venden muchísimo las tiendas de ropa, por decir algo, porque saben que la gente de una u otra manera, con plata o sin plata, buscan y compran su ropa para estrenar el 24 o el 31, ¿sí? O así sea para darle a los hijos, los juguetes, se venden mucho más que en cualquier otras épocas. Lo que las salsamentarias que se dedican a la venta de eso de pavos y perniles, durante todo el año, pues no venden pavos y perniles, venden salchichas, salchichones, etcétera. Pero ya cuando se llega a diciembre, saben que tienen que todo su producto
y sus ventas deben ir enfocados hacia los pagos y perniles. Y eso lo que hace es precisamente esos estudios de probabilidad y de estadística, para que inciden en todo. ¿Sí? Uno lo debería ver a diario, pero eso incide. Por ejemplo, yo me he puesto, cuando vivía en Bogotá, yo me ponía a ver el pico y placa. Entonces hay unos días que salen del 1 al 6, del 1 al 5 o del 0 al 5 y otros días salen del 6 al 9. Pues resulta que cuando salían del 6 al 9, yo me demoraba más en mi trayecto, ¿sí? Y yo dije, no, esto es pura casualidad. Y no, efectivamente hay más carros inscritos en Bogotá de los números del 6 al 9, ¿sí? Y eso aumenta esa probabilidad de que yo llegue más tarde ese día, ¿sí? Y con un sencillo detalle como que fue que hay más carros en esas placas que en las otras. El otro día cuando iba, el día que eran del 0 al 5, me demoraba menos en llegar a mi punto de destino. ¿Sí? Y eso son incidencias y que uno empieza a analizar, o bueno, debemos analizar desde ese punto y yo lo hice y descubrí eso. Y eso ya es, el día que yo salgo un poquito más tarde o que salía más tarde, era el día que no tenían los pares, bueno, perdón, del 6 al 9. Ese día se me hacía tarde y me tocaba salir más temprano y el otro día podía salir más tarde. ¿Sí? Y eso ayuda a que uno haga eso, evidencie cosas y tome acciones. En este caso, me levantaba 10 minutos más tarde el día que podía salir, llegar más rápido. ¿Sí? Entonces, sí, la respuesta es sí, Paola, eso tiene incidencia en todo. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Con gusto. Listo. Entonces, ahorita vamos a leer el documento Procesamiento y Análisis de Datos. La evidencia guía 6, 1026 A2 evidencia 1 es un foro sobre métodos de procesamiento de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, el objetivo principal de la realización de esta actividad es demostrar el nivel de apropiación y entendimiento sobre los criterios de evaluación en el correspondiente componente formativo del programa. Para el desarrollo de esta actividad debe leer cuidadosamente el anexo y ahorita lo vamos a leer. El producto a entregar, entonces que se debe entregar una síntesis, ¿sí? O sea, un resumen, unos párrafos de síntesis al cierre del foro virtual, con las principales conclusiones de los temas abordados sobre métodos de procesamiento de datos, una vez considerado el tiempo determinado para la discusión. ¿Listo? Entonces la idea es que cada uno de ustedes entre y coloque su conclusión con una síntesis sobre los métodos de procesamiento de datos. ¿Listo? Y ahorita pues vamos a ver este anexo. Lo deben entregar en un formato en PDF y para hacer el envío de esta evidencia se debe cargar en foro métodos de procesamiento de datos, guía 6, 1026, A2, evidencia 1. Entonces se me olvidaba comentarle. Entonces no olviden que actualmente en el Sayuna nos encontramos en la actividad de proyecto 5. Aquí se encuentra en material de formación, procesamiento de análisis de datos, que es el procedimiento que ustedes tienen que desarrollar o leer para esta actividad. Y aquí encontramos la guía de aprendizaje 6, que es la que estamos desarrollando en este momento. Y estas son las dos actividades: foros, método de procesamiento de datos y video de exposición de la práctica. Y no olviden que al final del Sayuna va a quedar cargada el link para que vean, una vez terminada aquí la sesión, va a quedar ahí cargada el link en YouTube de esta sesión. ¿Listo? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a Listo, profe. ver, muchas gracias. Vamos a ver el anexo 1. Entonces aquí lo tengo, ya lo descargué. Entonces no olviden, ustedes entran aquí a la actividad, esta es la actividad, el foro acá. Y aquí le dan clic para acceder al anexo y les va a salir este documento en Word. ¿Sí? Entonces vamos a mirar qué nos dice el documento de Word. Entonces, guía actividad de aprendizaje. Guía
foro virtual, métodos de procesamiento de datos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta guía? Entonces, permitir el encuentro de diversidad de opiniones e información sobre métodos de procesamiento de datos en una sola plataforma virtual, con el propósito de contribuir al enriquecimiento académico y práctico de los aprendices con intereses similares. Ofrecer una herramienta de acceso a la información de forma ágil y asincrónica, garantizando flexibilidad en la utilización de los aprendices. Crear una vinculación entre la metodología que se desea promover, de modo que los debates y opiniones tengan una estrecha relación con esta. Perfil al público, entonces dirigir a los aprendices que se muestren interesados en participar activamente. La cantidad mínima adecuada para cada grupo es de 10 personas. Máximo 15, eso no importa el máximo, para lograr un intercambio efectivo. Perfil del equipo facilitador, 1 o 2 aprendices que tengan agilidad y destrezas tecnológicas, ¿verdad? Todos deben participar en este foro, ¿sí? Para promover espacios de discusión y debate, pero también deberán ser conciliadores. Ustedes pueden, por ejemplo, alguien entra y pone su comentario. Resulta que el siguiente va a dar su comentario, pero primero puede hacer una intervención sobre el comentario anterior, y esa es la idea, ¿sí? Entonces, sobre el comentario, por ejemplo, el primer comentario dijo, oiga, a mí la parte de comunicación no, de los métodos de procesamiento de datos no me parecen tan importantes debido a que ¿sí? Entonces el siguiente dice, oiga, no, yo no estoy de acuerdo con usted porque el procesamiento de datos nos sirve para la toma de decisiones mucho más rápida, con una fundamentación enfocada hacia la parte de la probabilidad y estadística y Y el siguiente dice, yo estoy de acuerdo con el segundo, porque además de eso, también nos ayuda para ¿sí? Y entonces empezamos a crear una secuencia de discusión en la cual apoyamos una u otro parámetro. ¿Listo? Esa es la idea de eso. Metodología. Paso 1. Entonces los aprendices deberán conformar grupos de aprendices, de 10 aprendices. No, aquí todos van a entrar a formar. ¿Listo? E inmediatamente escoger a los facilitadores del grupo según el perfil anteriormente descrito. El instructor debe gestionar el respectivo registro de cada uno de los aprendices en la plataforma. Entonces, en verdad, ustedes entran al foro y cada uno de ustedes va a empezar a dar su opinión. ¿Listo? Ese es el paso 1. Aquí habla de unos facilitadores, no vamos a tener facilitadores. Propondrán un documento o artículo, ¿sí? Entonces el documento ya es el que vamos a leer ahorita a continuación. Sobre ese documento es el que vamos a hablar, ¿verdad? Sobre métodos de procesamiento de datos. Entonces ahí lo vamos a leer y sobre eso es el que ustedes van a hacer sus comentarios al foro. Paso 3, se lanza propuestas del tema de discusión y se invita a los aprendices a participar con sus opiniones, que es lo que les acabo de decir. Entonces, referente a lo que ya les dije, entonces cada uno de ustedes va a empezar a dar su opinión. Una vez generada la primera discusión, él o los facilitadores de cada grupo opinan de manera neutral respecto a las reacciones generadas. Ahí cada uno de ustedes va a entrar a opinar. Bien, como les dije, bien sea dando su aprobación al comentario o a algunos comentarios. Por ejemplo, ustedes pueden decir, yo no estoy de acuerdo con el comentario que hizo fulanito de tal, porque tal cosa, ¿sí? Yo pienso que esto y mandan su mensaje. ¿Listo? Básicamente eso es, aquí habla de consideraciones de tomar en cuenta, pero aquí básicamente es de explicar la metodología que fue la que ya les comenté. ¿Listo? Claro lo que tenemos que hacer en la guía, en la actividad número 1. Profe, una pregunta. Sí, ¿Qué señor. plataforma podemos utilizar para hacer este foro? Esto es Ensayuna. Ensayuna va a quedar aquí, por eso les mostré acá, aquí, mire, aquí está el foro métodos de procesamiento de datos. Ese va a quedar habilitado ahora en un ratico y cada uno de ustedes va a entrar ahí a responderlo. ¿Listo? Ok. Ya lo entendí. Listo. Listo. Segunda actividad.
Entonces, la evidencia guía 6, 1026, A2, evidencia 2, es un video expositivo práctica. Entonces, el procesamiento y gráfica de datos y análisis de resultados. Entonces, el objetivo principal de esta actividad es realizar un video expositivo práctica donde se expliquen las diferentes técnicas de procesamiento y gráficas de datos y análisis de resultados. Y al mismo tiempo se evidencia la aplicación real en cada una de ellas. Para tener una idea más clara sobre la elaboración de este video, diríjase al anexo tal. Entonces voy a mostrar de una vez el anexo 2, que es este. Aquí. Ay, perdón, este no es. Este es el foro. Este. Voy a minimizar este. Este es. Entonces aquí me dice. Guía de actividad de aprendizaje. Tutorial video expositivo, práctica, procesamiento y gráfica de datos y análisis de resultados. Entonces, un video de exposición se diferencia de una exposición oral solo en que esta primera es grabada en video por medio de un medio tecnológico y sea videocámara, celular, de un video de alta resolución, una plataforma virtual para clases virtuales, un sistema de videoconferencias, entre otros. O sea, básicamente, ustedes van a dar una exposición oral en la cual van a grabarse. Y posteriormente los videos obtenidos son editados para conformar un solo video, hacer cortes de escenas indebidas, agregar texto que ayuden a entender mejor ciertas ideas, mejorar la calidad del audio, agregar una portada de presentación, entre otros. ¿Sí? Entonces, ¿qué les recomiendo? Hagan, ya ustedes han hecho varios videos acá en los cuales se han tenido que grabar a través de diferentes aplicaciones. Entonces, varios han usado PowerPoint. Entonces, sencillamente usan lo mismo, hacen su diapositiva y se hacen la grabación ustedes realizando el video, que eso ya lo han hecho varias veces. ¿Cómo preparar una buena exposición? Pues básicamente aquí muestran 4 pasos. Pienso, entonces, ¿qué voy a hablar? ¿Cómo lo voy a hablar? Planifico, entonces hago un borrador y anoto lo que básicamente ustedes lo que tienen que hacer es la presentación. Si es más fácil, hacen su presentación de lo que van a hablar. Practico, entonces ustedes pueden, antes de empezar a grabar el video, entonces hacen una práctica de lo que van a decir, cómo lo van a decir. Y aquí preparo un guión, ¿sí? Entonces muchas veces cuando se prepara un guión, por ejemplo, tenía una compañera de trabajo y le quité la maña. Nosotros en nuestro trabajo tenemos que presentar el proyecto que se está ejecutando. Y ella leía, o sea, no se veía natural porque lo que hacía era preparar el guión y lo leía tal cual como lo escribía. Entonces se veía, cuando uno prepara así, se ve muy robotizado la explicación, ¿sí? Mientras que si más bien le tomamos un tiempo en lugar de hacer ese guión, entendemos, planeamos lo que vamos a decir, sale de una manera mucho más natural y de una manera mucho mejor, ¿sí? Entonces, el preparar el guión nos puede ayudar, pero la idea es que sea como unos lineamientos, más no que sea como una lectura de lo que se está haciendo. Planificar un video expositivo, video de exposición, práctica en procesamiento y gráfica de datos, resultados. Entonces, identificación del ambiente de aprendizaje. El primer paso de una buena planificación es la identificación del personal al que nos vamos a dirigir. Entonces, básicamente, pues aquí el personal, pues son los compañeros y el instructor. Julie, tienes abierta la cámara. Cierra la cámara. El segundo es identificación del tema de procesamiento y gráfica de datos. Entonces, la correcta identificación del tema es un paso fundamental. Es un paso fundamental para poder hacer una buena exposición, lo que les hablaba. O sea, tener ya el tema preparado, el tema revisado, el tema estudiado, pues va a ser mucho más fácil. Identificación básicamente, si ustedes ven acá, aquí lo que nos muestran es cómo lo podemos hacer. Identificar el propósito general, identificación de los contenidos, estructura de la exposición, se puede hacer una introducción, un desarrollo, unas conclusiones. ¿Sí? Aquí elaborar un guión para una exposición y aquí nos muestran cómo lo podemos elaborar.
¿sí? Esto es básicamente lo que nos muestra ahí de cómo podemos hacer el video. Pero vuelvo y digo, ustedes ya han hecho varios videos y sencillamente en el video, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a explicar las técnicas de procesamiento y gráfica de datos, ¿cierto? Para tener esa idea más clara. Entonces, eso es lo que tienen que exponer en el video. Dice aquí, sube el video a YouTube o a una plataforma similar, copie el enlace y envíelo en un documento con sus datos al tutor. ¿Sí? Entonces, el producto a entregar es un video de exposición práctica de nombre, procesamiento y gráfica de datos y análisis de resultados. Aquí, como dice, lo pueden entregar en MP4. Entonces, ahí lo pueden enviar, como dice ahí arriba, lo pueden subir a su YouTube y me envían la URL o me suben el video en MP4 ahí en Sayuna. ¿Y lo van a subir en dónde? En video exposición práctica, procesamiento y gráfica de datos y análisis de resultados. ¿Es claro qué debemos hacer en la segunda actividad? Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Listo, entonces vamos a ir a revisar el documento formativo que se llama procesamiento y análisis de datos. ¿Listo? Y aquí nos habla, mire, un sistema de gestión eficiente es cuando los indicadores obtenidos son el resultado de un adecuado procesamiento y análisis de los datos. Es necesario desarrollar conocimiento y habilidades en diferentes métodos de procesamiento y análisis de datos para tener gran variedad al momento de determinar, cuál es el adecuado dependiendo de los requerimientos del sistema. Entonces, recuerden que cuando nosotros hablamos del sistema de gestión eficiente de energía, nosotros tenemos que hacer varias mediciones a todo el sistema energético, ¿sí? Entonces tenemos que medir cuál es la potencia que consume, cuál es la corriente que tiene, los voltajes en diferentes horas, en diferentes momentos. Entonces ahí es importante nosotros pues tener esa parte completamente mapeada, ¿sí? Permítame un segundito, discúlpenme, 2 minuticos. Listo, ya llegué, qué pena. Entonces, esa cantidad de datos, pues tenemos que ser muy organizados para tenerlas, para guardarlas y posteriormente, pues debemos buscar las técnicas para empezar a procesar esos datos, esas mediciones y poder, pues al final, utilizarlas para buscar esa eficiencia energética. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí que nos habla de la probabilidad y estadística. Entonces básicamente nos habla probabilidad y estadística. Entonces la estadística forma parte del comportamiento histórico de todos los fenómenos naturales que ocurren en el mundo. La probabilidad y la estadística son ramas de las matemáticas relacionadas con las leyes que gobiernan los eventos aleatorios, incluidas la recopilación, análisis, interpretación y visualización de datos numéricos. La probabilidad tiene origen en el estudio de juegos y los seguros en el siglo XVII y ahora es una herramienta indispensable en las ciencias sociales y naturales. ¿Sí? Entonces, la probabilidad se ha venido desarrollando desde hace muchísimos años y la ha venido utilizando y dice que había una lectura que decía que la probabilidad es muy usada por los gobiernos, ¿sí? ¿De qué manera? Porque sencillamente ellos no tienen el control, no pueden tener el control de llegarle a cada una de las personas, pero sencillamente para buscar todos sus planes o sus desarrollos de gobierno, entonces buscan ciertas poblaciones precisamente para que sean las impactadas con algo.
¿sí? Con un subsidio. Pues lógicamente no le pueden dar su subsidio a 50 millones de personas. Entonces sencillamente lo que hacen es buscar a través de un censo, ¿sí? A qué personas se les puede dar eso, como lo que hablamos ahorita de los auxilios que da el SENA, ¿sí? Deben cumplir ciertos parámetros para que puedan ser apoyados a través del SENA. Y así pasa lo mismo con el gobierno. Entonces deben cumplir ciertos parámetros para que se puedan, los puedan apoyar con el subsidio y no darle el subsidio pues a cualquier persona que de pronto no lo necesite, ¿sí? Y pues no se le puede dar tampoco a 50 millones que somos los colombianos, ¿sí? Entonces se les da a ciertas personas. Y ahí es la aplicabilidad de esa, de esa probabilidad y estadística en la parte gobierno. ¿Sí? Entonces, de ahí fundamenta y todo, por ejemplo, ahorita que están en la política acá en Colombia, entonces ustedes ven ahí todas las entrevistas, ¿cómo llaman eso? Me olvidó, las encuestas que hacen y entonces dicen, no, hoy va ganando fulano, va ganando sutano, y entonces empiezan a veces a cambiar de unas maneras que uno dice, oiga, como tan raro, la semana pasada estaba en tanto por ciento y ahora está menos y el otro está más y etcétera, ¿sí? Entonces uno no sabe si es a veces eso real o es arreglado, bueno. Pero el hecho es que cuando se hace de la manera correcta, ayuda a la toma de decisiones, que eso es lo más importante. Dentro de dentro de la probabilidad y estadística, especialmente de la probabilidad, entonces encontramos algunas formas para calcular datos, ¿sí? Entonces, dentro de las más La, conocidas pro- aquí, la- señor. sí, la probabilidad y la estadística básicamente se utilizan más que todo es en las empresas, porque pues si digamos a nivel, eh, digamos, aparte de las empresas, pues sería más complicado, pero digamos que aparte a nivel empresa sería más fácil, ¿cierto? Sí, Eso es lo sí, que tengo claro. bien. Sí, digamos que ahí es la forma y donde nosotros queremos llegar a aplicarla, pero por ejemplo con el ejemplo que yo les di, que yo hice como ese pequeño estudiecito muy sencillo de, oiga, ¿por qué hay menos trancón ese día y el otro hay más trancón? Y yo me puse a investigar y encontré eso, ¿sí? Que efectivamente hay más carros de unas placas que de otros. ¿Y eso qué hace? Pues que la probabilidad de que yo llegue tarde el día que hay más carros, pues es mayor que la que que la que hay menor, ¿sí? Entonces, hay ejemplos como esos tan sencillos que nosotros también lo podemos utilizar en nuestra vida diaria, ¿sí? ¿Qué probabilidad hay, por ejemplo, cuando uno está pelado, sin plata, de que yo me vaya a una maquinita y le eche 10.000 pesos y me salga con 100.000, ¿sí? Pues son muy bajas, ¿sí? A algunos les irá bien, a la mayoría nos iría mal, ¿sí? Porque eso es la probabilidad del juego, ¿sí? El juego y esas máquinas están hechas y todos esos juegos de azar, pues para que la gente gane de vez en cuando, para entretenerlos ahí, pero en verdad el objetivo de esas máquinas es que la gente no gane y que ellos sigan cogiendo plata, ¿sí? Entonces, eso pasa. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de uno de los que tenemos hijos, que en una evaluación les vaya bien o les vaya mal? ¿Sí? Entonces, pues la probabilidad, si no estudia, pues la probabilidad que le vaya mal es muy alta. Y si estudia, pues la probabilidad que le vaya bien es muy alta. ¿Sí? Entonces, en la vida diaria también nosotros podemos llegar o lo aplicamos a muchas veces sin saber que estamos utilizando probabilidad, ¿sí? Es como ejemplos. Pero efectivamente, Miguel, el área más indicada es aplicarla en las empresas. Paola. Profe, yo digo que la probabilidad en la parte de procesamiento de datos nos ayuda como a cuantificar como aquellas dudas o incertidumbres
para la toma de decisiones, pero teniendo datos cuantitativos, ¿verdad? Ujú. O descriptivos, algo así. Sí, eso va a depender normalmente cuando son cuantitativos, pues es mucho más fácil de tomar decisiones. Por ejemplo, referente a lo que hablábamos de las mediciones. Sí, entonces, cuando hacemos un estudio, por ejemplo, de energía, de un analizador de red, lo ponemos en el tablero de distribución de una fábrica. Entonces nosotros ahí podemos, gracias a las curvas, voy a hacer un dibujito rápido aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos un estudio de energía, este es nuestro eje, nuestro plano cartesiano, listo. Y en este plano cartesiano, entonces aquí está por horas, ¿sí? Entonces aquí están las 8, las 9. Voy a tomar un rango de horas desde las 8 de la mañana hasta, digamos, las 8 de la noche. Aquí voy a poner varias rayitas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a empezar, entonces voy a hacer con el color naranjita la primera. Entonces aquí va a haber una potencia, a cierta hora va a subir, después va a bajar, después va a subir, después va a bajar, se va a sostener a esto, luego vuelve y sube, luego baja y así. ¿Sí? Entonces, fue el día lunes. ¿Sí? El día lunes, listo. Ahora el día martes. Entonces, el día martes hizo más o menos lo mismo. ¿Sí? Volvió y prendió, volvió, hizo esto, volvió, hizo acá y listo. Ah, mire, el día martes hizo exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero ¿qué pasó el día miércoles? El día miércoles llegó, hizo esto. ¿Sí? Y aquí llegó y bajó. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces así me analiza, por decir algo, 8 días, 8 días de la semana. ¿Sí? Y entonces empezamos a mirar, oiga, ¿cuáles son los eventos que más se repiten durante esa semana? ¿Sí? Y entonces ahí lo que empezamos a utilizar, que ahorita es lo que vamos a ver, entonces utilizamos la probabilidad y la estadística para validar, oiga, de todo esto, pues yo debo tener una media, ¿sí? Que me va a indicar más o menos cuál es el valor en potencia, por ejemplo, en kilovatios, ¿sí? De la potencia media que esa planta está consumiendo, ¿sí? Y entonces me va a decir, digamos, que si estos son 0 kilovatios y estos son 500 kilovatios, ¿sí? Oiga, la potencia media de esos son, por decir algo, 350 kilovatios, ¿sí? Y eso me lo saca, ¿qué? Pues un sistema de probabilidad y estadística para validar cuál es esa media de consumo en esta planta. Y también, ¿qué me va a indicar? Me va a indicar, oiga, yo voy a tener picos a ciertas horas del día, ¿sí? Mira, aquí si ustedes ven este pico, es el pico más alto, acá, acá, acá. Entonces voy a tener en cuenta que si yo, por ejemplo, estoy calculando, alguien tiene abierto el micrófono, Miguel. Si yo, por ejemplo, hago este diseño o estoy tratando de buscar aquí porque yo quiero incluir o meter un generador de emergencia, entonces yo voy a decir, oiga, mire, el generador va a tener o debería tener una potencia que me soporte esta carga mayor, ¿sí? Que en ese día en especial va a ser de 500 kilovatios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Perdona ahí que me descaché. ¿Qué quiere decir eso? Que la potencia de ese generador debe ser mínimo de 500 kilovatios, ¿sí? Pero entonces cuando ya entramos a un proceso de revisar las características de un generador,
Entonces me dice, oiga, pero ojo porque es que los generadores, si usted pide un generador de a 500 kilovatios y resulta que aquí analizamos cuál es la carga que prendió en este punto o en este punto. Y entonces resulta que la carga que prende ahí es un motor de 100 caballos, ¿sí? Y entonces yo tengo que empezar a ¿qué? Ahí sí tengo que empezar a hacer cálculos para saber cuál es la corriente que va a consumir, ¿sí? Y esa corriente, recordemos, o les digo también, que cuando se prende una carga tipo motor, ¿sí? Entonces este es un motor, por, debido a su inercia, la corriente en el arranque de un motor puede aumentar hasta 7 veces la corriente nominal, ¿sí? La corriente nominal. Entonces, por decir algo, si la corriente nominal son 50 amperios, ¿sí? ¿Cuánto sería la corriente de arranque? 350, ¿Cuánto? 350. 350, sí, señor. 350 amperios. Entonces yo tengo que ver si este generador de 500 kilovatios tiene la capacidad para soportarme los 350 amperios en el arranque, ¿sí? Solo es en el arranque. Entonces ahí yo ya tengo que empezar a hacer un calculito más grande en el cual me dice, oiga, efectivamente ese motor es muy grande y resulta que aquí me estoy inventando los datos, ¿sí? Esto no estoy haciendo el cálculo real, estoy dando suposiciones, ¿sí? Pero esto en la vida real así lo hacemos, ¿sí? Y entonces yo digo, oiga, ojo porque entonces estos 500 kilovatios, esta corriente me va a tumbar el generador y entonces yo tengo que comprar un generador un poquito más grande. Entonces ya no es de 500, sino por decir algo de 600, ¿sí? De 600 kilovatios. ¿Para qué? Para Profe, pero esa corriente de arranque, ¿en cuánto un tiempo? eso es instantánea. Esta corriente de arranque es instantánea, ¿sí? Básicamente hace esto. Sube a su corriente pico, baja y llega a su corriente nominal. ¿Sí? Es un instante de tiempo muy corto. ¿Sí? Un relámpago. Sí, señor, son milisegundos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que si el generador es muy pequeño y este arranca, puede apagar el generador. Entonces, si es una carga crítica, ¿sí? Por ejemplo, no sé, es la planta de gaseosa de Bavaria o de cerveza, y entonces el que se me apague este motor significa que no le va a entrar el agua, por decir algo, para hacer la cerveza, entonces pues me va a parar el proceso y eso significa mucho dinero, ¿sí? Entonces yo tengo que asegurar que en ese corriente de arranque el generador no se me vaya a apagar, ¿sí? Porque además no solo no hay esa carga, aquí internamente pueden haber otras carguitas, ¿sí? Que le aumentan esta corriente. Entonces ahí yo tengo que decir, oiga, el generador tiene que ser un poco más grande. Ahora bien, debemos ver también dónde está instalado el generador, ¿sí? Porque si el generador está instalado en una altura muy alta, él se debe prorratear que el valor se vuelva a subir por lo menos en un 15 o 20% de su potencia máxima que aquí estamos haciendo. ¿Por qué? Porque él va a perder efectividad en el arranque. Si en el arranque él ya no va a dar esa potencia, sino me va a dar un poco menos. Entonces, esos valores, cuando calculamos generadores, tenemos que hacer un estudio bien concienzudo, sobre todo, vuelvo y digo, cuando tenemos cargas de arranques, o mejor, cuando tenemos cargas que son que las necesitamos sí o sí en nuestros procesos productivos, ¿sí? Por ejemplo, ahí en muchas de las empresas, y no solo en empresas, sino en edificios de apartamentos, existen las bombas contra incendio.
Entonces hay bombas contra incendio que pueden ser arrancadas a través de un motor de combustión interna y hay otras que funcionan a través de un motor eléctrico. Incluso hay sistemas contra incendio que tienen las dos, ¿sí? La principal es una bomba con un motor mecánico de combustión interna y la de respaldo, en caso que se dañe esa, puede ser la eléctrica o viceversa. Eso va a depender la industria, eso va a depender muchas cosas. Entonces puede ser eléctrico, puede ser mecánico. Pero si es el eléctrico, pues se va la energía. ¿Y cómo va a prender mi planta si se está dañada la bomba, el generador, perdón, la bomba contra incendio de tipo motor mecánico? Pues tenemos que prender el generador para prender la bomba del motor eléctrico, ¿sí? Entonces, hay muchos casos en la industria, y no solo en la industria, sino incluso en la parte residencial, donde tenemos que evaluar esos aspectos. Entonces, aquí se hace importante esa parte de la probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en este arranque, si yo meto un motor, un generador de 500, se me caiga? Entonces, yo tengo que ir por encima de esa probabilidad, que no se cumpla esa probabilidad, y para eso yo la sobrepaso, pues instalando un equipo de mayor potencia. No sé si fui claro con este ejemplo muy real. Sí, señor. Y en caso, por ejemplo, que nosotros tengamos X equipos que nos, ¿cómo explico? Que nos generen o que nos digan ciertos topes, ¿eso también influye en esas probabilidades o ¿Topes? no sé? ¿Topes a qué te refieres, topes? Por ejemplo, nosotros tenemos un regulador, X regulador, y ese regulador nos dice ciertos topes, o sea, eso algo también influye en el equipo que nosotros vayamos a funcionar. Un ejemplo, tenemos un equipo que nos arranca con 500, pero el equipo, el equipo que nosotros utilizamos con 450, ¿eso también influye o el equipo también supera Sí, esos? depende de los equipos. ¿Cuál es el problema? Digamos, en el caso de los motores se presenta esto, que tiene un arranque con el cual es alto en un momento, pero ya después va Exacto. su corriente nominal. Pero hay otros tipos de cargas que sencillamente arrancan así, ¿sí? Y ya se estabilizan, o sea, arrancan despacio y llegan a su carga nominal, a su corriente o a su potencia nominal, ¿sí? Hay otros que hacen elevan, bajan y se estabilizan, ¿sí? Entonces, eso va a depender las diferentes cargas que podemos llegar a tener, ¿sí? Pero normalmente, o sea, en el caso de los generadores que estamos hablando, sí debe estar por lo menos parejo a la potencia con la cual está instalada lo que vamos a suplir. Porque también hay otra cosa. Cuando hablamos de generadores, hay generadores que pueden alimentar toda la estación, ¿sí? Toda la estación. Entonces, esta es la estación y el generador alimenta todo lo que está ahí. Pero hay aplicaciones en las cuales yo tengo la estación y solo el generador va a suplir ciertas cargas, que en muchas empresas le llaman las cargas esenciales, ¿sí? O las cargas principales. Y entonces el Y generador a eso me solo, refería. sí, exacto, solo va a estar dedicado a esas cargas esenciales o principales, no más. Lo demás se puede ir, por ejemplo, lo que es iluminación, incluso hay plantas en las cuales la iluminación hace parte de las cargas esenciales. ¿Por qué? Porque, digamos, pueden haber procesos en motores o cargas rotativas en las cuales si usted se tropieza, pues puede caer allá en esas cargas rotativas y pues se muere la persona. Entonces, necesariamente sí o sí se necesita tener una iluminación buena para que funcione pues la estación y no vaya, por ejemplo, a haber algún accidente. Sí, es un ejemplo. Ahí sí creo que le pegué a lo que tú estás preguntando, ¿cierto, Miguel? Sí, señor, perfectamente. Lo que pasa es que, pues, yo he visto muchos casos de que
he visto que hay equipos que soportan mucha más carga, simplemente que existen equipos que digamos que lo llegan hasta cierto tope, pero sin embargo ellos permiten ciertas cargas más elevadas. Ujú. Como digamos, como que por seguridad hacen eso. Entonces creo que ese es, y Sí. está bien, lo que usted me dijo es Por, verdad. por ejemplo, los transformadores. Hay transformadores. Aquí estoy pintando un transformador. Entonces hay transformadores que vienen con unas cosas que se llaman los taps. Entonces los taps, que son algunos automáticos, entonces según la carga que se tiene, ellos pueden dar más o menos potencia. ¿Sí? Entonces eso se pueden utilizar. Y hay otros, que, por ejemplo, Exactamente. hay otros transformadores, por ejemplo, que según el tipo de ventilación que tienen, también los podemos digamos, es un transformador, básicamente son para transformadores grandes, por encima de 1000 kVA, o bueno, o hasta menos, pero normalmente son grandes. Entonces, ese transformador de 1000, cuando le ponemos, por ejemplo, ventilación forzada a través de ventiladores, puede dar incluso hasta un 35% más sin que tenga daño en sus devanados, o sea, sin tener daño internamente en el transformador. Y es gracias a que al ventilador que tiene, que lo ayuda a disipar el calor. Lo que daña un transformador cuando tiene una sobretensión es el calor. Entonces lo que hace estos ventiladores es mantener enfriado todo el aceite y se puede subir hasta en un 35% y eso es por norma, que dice que cuando se puede realizar esa maniobra. Entonces en ese caso también lo podemos hacer. Luis Guillermo, ¿tú tienes una pregunta? Como tal, no una pregunta, profe, pero sí de pronto para agregar algo Claro. conforme al tema que está explicando en cuanto a los generadores, de forma muy correcta. En la gran mayoría de los proyectos donde hay plantas eléctricas, según la carga, siempre se busca que el generador supere el consumo energético. En este caso, usted puso que si necesitabas un equipo de 500 kilovatios, lo necesario sería que metieras uno de 600. Habitualmente se inicia con uno de 700 para evitar las cargas pico, porque Ok. una carga pico que supere la potencia del generador pues, va a sacar el generador y le va a salir una falla muy comúnmente llamada potencia inversa, porque el generador no puede asumir ese tipo de cargas. Entonces, en cuanto a lo que nos decía que en algunas compañías hay equipos que no van a generar para todo el proceso, sino para el proceso más crítico, el proceso específico. En este campo lo he conocido como emergencias en el deslastre de las cargas. Hay un deslastre de carga, quiere decir que se va la energía en ciertos sectores, pero hay un sector donde el equipo, por la urgencia de la producción, no puede parar. Entonces, se van a quedar sin energía algunos procesos no críticos de la industria o de la empresa como tal, pero hay ciertos procesos en los que la energía sí va a estar. Entonces te van a, de pronto, en un lugar donde yo laboraba, te decía, horno 25 no tiene luz, el otro decía, horno 15 sin fluido eléctrico, pero habían ciertos procesos que decía, horno 24 operando con toda normalidad. Entonces quería agregar de pronto esa explicación Esa tan real explicación. y precisa que usted nos está brindando. Ok, Eh, muchas también, gracias, también Luis. También, profe, teniendo en cuenta que en el área de generación, inclusive cuando hay autogeneración con generadores, todos tienen una referencia de la red pública, sobre todo Ujú. la más importante, tanto como son los voltajes, pero una que es crucial es la frecuencia. En el La momento en que la frecuencia. frecuencia falla, se salen todos los equipos, Ah, deslastran completamente todos porque todos los equipos de autogeneración toman como referencia la frecuencia y los voltajes también de la red pública como tal. En específicamente en todas las industrias que hacen su propia generación energética, sí o sí hay un consumo de red pública por obligación. Tienes que consumirle a la red ujú. pública. Y los generadores están conectados igual a la frecuencia y voltaje de la red.
Si en algún momento se va de golpe la red por un fallo del CDL, por un disparo, se sale toda la compañía y hay que empezar a reiniciar nuevamente los equipos. Y lo principal que hay que hacer es iniciar los equipos y entrar las cargas menos críticas, o sea, las cargas más pequeñas, para que cuando los equipos logren estabilizar el bus o el cable multipixelado, como lo conocemos, puedan ir entrando las cargas más críticas hasta que se pueda restablecer completamente la energía para poder entrar las cargas que dan las cargas más pico que puedan sacar los equipos. O sea, en ejemplo, lo que trato de pronto de agregarle es que si se fue la energía y se fue toda la energía en la compañía, hay que restablecer. Pero si prendes, digamos, un horno que tiene un consumo de 2 megavatios, solo un horno, un consumo de 2 megavatios, y los equipos no están completamente en línea, el hecho de tú prender esa carga saca nuevamente todo el sistema energético. Era eso lo que quería agregar, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Ahí se nota la experiencia que tiene Luis pues con el manejo de todos estos equipos, ¿sí? Y pues la idea es eso, que cuando Y, tengamos experiencias de esto, pues nos ayuden a aportar en la clase. Muchas gracias, Luis. y creo que, para agregar un poquitico ahí, creo que es muy importante la automatización de todos los equipos. Eso es muy Total. importante, ¿sí? Para ayudarle ahí al compañero. Creo que la Sí, automatización de una empresa como tal se debe de organizar muy bien organizado al momento de hacer una organización de automatización. No solamente empezando, pues obviamente con los equipos más pequeños, porque obviamente necesitamos la más grande para que, digamos, regule todo el sistema más pequeño. Pero sí creo que lo más importante es la automatización. Eso es muy importante, pues creo yo, para agregar un sí. poquitico a la... Sí, el problema de la automatización es el costo, ¿no? Porque toda la parte de transferencias, hay diferentes tipos de transferencia, desde una transferencia automática, como tú lo dices, semiautomática y manual, ¿sí? Pero hay transferencias automáticas que pues son bien costosas debido a que utilizan PLCs, utilizan diferentes equipos, y ahí el problema ya es de costo. ¿Sí? En el cual muchas de las empresas, hace poco hicimos un diseño para una empresa, no digo nombres, y le propusimos un sistema automatizado y sencillamente pues se salía del presupuesto. ¿Sí? Decían, no, venga, mi presupuesto es tal y lo que ustedes me están proponiendo, pues sí, muy chévere, pero no, nosotros aquí todo lo hacemos manual. Entonces, literalmente esa empresa lo que hacía era ir manualmente, cuando se iba la energía, iban a prender la planta, tenían que ir y bajar todos los breakers manualmente, prendían la planta y empezaban a hacer ese proceso de prender. Entonces hicimos un procedimiento de qué debían prender, lo que nos dijo Luis, ¿sí? Entonces empezaban con cargas pequeñas y iban aumentando para que el generador pues pudiera soportar el arranque, y casi todos eran tipo motores. Entonces empezamos con las cargas pequeñas, íbamos entrando procesos, y tin, hasta que nuevamente se restablecía. Una vez llegaba la energía, otra vez tocaba, entonces avisaba, había una forma de avisar, tenían unos interruptores los cuales nos avisaban que ya llegaba la energía y tenían que nuevamente apagar el generador, bueno, bajar las cargas primero, apagar el generador, después volver a conectar la red eléctrica y manualmente empezar a subir todo de nuevo, ¿sí? Entonces eran procesos que ellos se demoraban en restablecer la planta, perdón, sí, toda la planta en un proceso de estos alrededor de 3 horas, ¿sí? Bajar, subir. Y el problema era que muchas veces cuando entraba el generador, si abrían o metían una carga que no estaba, digamos, dentro del plan, el generador a veces se apagaba, les tocaba volver a restablecer todo de nuevo. Entonces era bien complicado y sencillamente pues era una cuestión económica, ¿sí? Se les presentó algo semiautomático, tampoco porque
pues era costoso y la verdad no tenían el dinero para eso. Entonces, eso influye mucho en la toma de decisiones para hacer cualquier ajuste, cambio en una empresa, lo económico, ¿sí? Y una vez dice, no, pues esta gente, pero es que es una inversión, básicamente cuando se le hizo el proyecto, ellos tenían que invertir alrededor de unos 700, 800 millones sin las transferencias ni nada de automatización. Y con esa casi, no era el doble, pero sí se aumentaba bastante y ellos dijeron, no, no se puede. No se puede hacer eso, solo tenemos para meter pues, lo que ya habíamos acordado. Entonces, eso también es importante en esa toma de decisiones, porque uno puede planear, dimensionar cosas muy grandes, pero hay limitantes. Por ejemplo, hay otras limitantes que tenemos espacios. ¿Sí? Si vamos a implementar un generador, debemos buscar el espacio para el generador, el espacio para el tanque de almacenamiento de diésel, si es diésel, ¿sí? O si es, por ejemplo, ahorita se están metiendo muchos generadores a gas, entonces tener las líneas de alimentación de gas, ¿sí? Con todas sus instrumentos que pide la norma, ¿sí? También para Profe, alimentar ese generador. Señor. sí, permítame y discúlpeme para agregar Dale, algo dale, dale. conforme a lo que está diciendo. Hace unos pocos meses hubo una coyuntura a nivel nacional por el consumo de gas. Esta coyuntura no afectó al usuario final, que son las personas, pero sí afectó directamente a los autogeneradores. Se pidió que se apagaran los equipos de generación en algunas empresas y que solo se consumiera república, o sea, que bajaran el consumo del gas mínimo, pues el precio del gas iba a estar mucho más costoso que el kilovatio. Incluso se alcanzó en Barranquilla en una empresa o en un emporio que se llama Tecnoglass, Ujú. tenía un consumo de máximo 2.5 megas para la red pública. Después de la coyuntura del gas, esta empresa llegó a un acuerdo con Electricaribe y entonces el precio del kilovatio es más barato que el metro cúbico de gas y esta empresa actualmente ya está trabajando con un consumo de red pública solamente de 8 megavatios, pero ese es solo el consumo de red pública. Su consumo real es 22.000 megavatios, el consumo real de esa compañía. Algo para agregarle al compañero, y si bien es cierto, la automatización toma un gran valor importante en toda la industria, bajo el sistema SCADA que permite monitorearlo en tiempo real, voltajes, corrientes y temperatura a ciertos equipos, el sistema de control y comandos y guarda la información de cualquier cosa que suceda en el sistema, el por qué no abrió la celda o el por qué la celda simple y sencillamente se cerró o digamos cualquier coyuntura que pase, ella guarda la información. Lo cierto es que la automatización depende del sistema de control SCADA, que a su vez es el que monitorea el sistema logístico, el PLC, ya el controlador PLC. El tema es que cuando la automatización o el sistema SCADA, a los que muchos lo conocen, depende de unas UPS. Si estas UPS llegan a fallar, usted no puede tocar nada de lo que esté automatizado porque la automatización no le va a responder. Entonces, en este momento, cabe resaltar que ir hasta la celda, cerrar manualmente, es la mejor forma. O sea, en realidad, cuando el trabajo manual siempre va a estar, aunque la automatización exista, sí o sí, cerrar o abrir una carga manualmente siempre va a ser una necesidad cuando el sistema de control de automatización falle. Y en todo esto hay algo muy resumido, profe, que quiero agregar tanto en el sistema de automatización como en el sistema de generación y en el sistema de los equipos de generación de combustión interna como son las plantas. Todos están resumidos a algo tan pequeño como se llama el sistema de arranque de baterías. Si usted no tiene las baterías o la batería le falla, no hay arranque, no hay motor, y si no hay motor, no hay generación, y si no hay generación, no hay automatización. Era eso, profe. De Muchas acuerdo. gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Bueno, interesante este ejemplito. Se dio a una buena ahí charlita, ya más técnica. Pero volvamos a esta parte de probabilidad para poder cerrar
la formación de hoy. Listo. Entonces, básicamente aquí volviendo a la parte de la probabilidad estadística, entonces existen la media, la mediana y la moda. Son tres tipos de buscar el promedio, ¿sí? Entonces es lo que hablamos, el promedio dentro de la estadística. Pues el promedio se utiliza para muchas cosas. Por ejemplo, para calcular notas, nuestro colegio nos calculaban las notas a través de una media aritmética que básicamente era la sumatoria de las notas dividido el número de notas que teníamos y ahí sacaban pues el promedio, ¿sí? Entonces eso es lo que llamamos el promedio, pero en verdad se llama una media o media aritmética. En este caso, ese promedio aritmético lo calculamos así como la sumatoria de todas las variables o los datos dividido la cantidad de datos que tenemos. Y ese nos va a dar un valor de la media. Aquí nos hablan, bueno, la media aritmética es lo mismo, ¿sí? La sumatoria dividido el número de promedios. Esto nos hablan solo la media. Aquí nos hablan ahora de la mediana. Entonces, ¿la mediana qué es? La mediana es que tenemos un número de muestras, varias, las organizamos de menor a mayor y la que está en la mitad aproximadamente, esa va a ser la mediana, ¿sí? Entonces, este es el dato mediana, entonces el valor de la altura de este muñequito va a ser el valor de la mediana. ¿Listo? Y la moda, entonces venga a ver si nos muestra aquí la moda. Un ejemplo de moda. Si no está la moda. Entonces me lo voy a inventar con este dato, con esta tablita. Voy a dar aquí otros valores. Listo, entonces, ¿qué es la moda? La moda sencillamente es el número que más veces se repite, ¿sí? Entonces, miren, en este caso tenemos aquí 60, 60 y 60, entonces los voy a marcar de amarillo y es el que más se repite. Si ustedes ven, no hay otro que se repite. Entonces, la moda es el que en un listado de numérico, el que más veces se repite, ese es el que llamamos la moda. Excel, porque eso no, aquí lo dice manual, ¿sí? Pero Excel nos hace eso a través de una fórmula, ¿sí? Entonces me dice, mire, la moda, ¿de quién? De esto. Y entonces me va a decir, mire, efectivamente, me dice que la moda es 60. ¿Sí ven? Aquí me dice moda de estos valores y me dice es 60. También me saca la media. Igual media. Ah, bueno, nos haces esta mediana. Entonces ahí me saca la media. ¿Sí? Y ¿cuál me hace falta? Media, moda y se me olvidó el otro. Media ya, moda ya. Ah, la mediana. Mediana. Sí, gracias. La mediana, entonces, venga, porque no me acuerdo si la saca. Mediana, sí, acá está. Y lo mismo, y aquí entonces saca la mediana. Pin, y me dice, mire, o sea, en este caso, estos dos valores, la mediana. Ah, es que aquí me sacó la mediana también. Moda. Entonces, si me hay una que me hace falta. Igual media. Media acotada geométrica. Está, ¿cuál es? Sin valor. Devuelve la media la porción Ah, no, es que esta sí, la otra sí. Es lo que debemos hacer es la organización. Te la pasamos acá y aquí hacemos nos toca es buscar la forma de organizarla de mayor a menor. ¿Sí? Entonces vamos aquí a organizar de mayor a menor, pero ahora no me acuerdo cómo es que lo organizo. Ya me acordé. Espere. Acá le creo un filtro, datos, filtro, y aquí la organizo de menor a mayor. ¿Sí? Y entonces aquí ya la tengo de menor a mayor. Y
sencillamente lo que hago es contar. En esta sí la va a hacer manual. Creo que Excel la hace, pero no la conozco. Entonces me dice que tiene 10 datos. Entonces voy a contar el quinto dato. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en este caso, este sería la media. ¿Listo? Entonces el dato de la mitad. Sí, creo que Excel también lo hace, pero no me acuerdo en este momento cómo lo hace. Listo. Pero básicamente es vamos a continuar. Bueno, entonces, dentro de esto, entonces me muestran ejemplos pues de diferentes tipos. Aquí en el estudio de variables continuas. Entonces, una variable continua es un tipo específico de variable cuantitativa que se utiliza en estadística para describir datos que se pueden medir de alguna manera. Si sus datos tratan de medir la altura, el peso, el tiempo, entonces tiene una variable continua, ¿sí? Entonces, ahí para eso es donde utilizamos, por ejemplo, los datos que medimos en voltaje, en corriente, en potencia, etcétera, los podemos aquí ubicar para precisamente saber cómo es el comportamiento gráficamente y a través, pues, de valores numéricos. Aquí encontramos ya cuando nosotros hacemos distribuciones a través de gráficas. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar este ejemplo en el cual cuando hacemos la graficación de datos y no nos dan como una recta, una curva, entonces sencillamente lo que hacemos es mirar ese ejemplo de distribución bidimensionales y aquí en Excel tiene una aplicación o no hay aplicación, sino sencillamente nos muestra también gráficas de dispersión en las cuales nos ayudan a sacar cuáles son los valores. En este caso, pues no tenemos esos datos apropiados para hacer una dispersión porque sencillamente no hay dispersión por los datos que tenemos, ¿sí? Pero Excel también nos ayuda a sacar esa parte, que básicamente es con estas gráficas que podemos observar acá, ¿sí? Que son gráficos dispersos y podemos calcular, pues, cuál es el valor típico de la tendencia que se tiene en esos datos que se revisaron o que se tienen. Mira, aquí observamos esas diferentes, aquí nos hablan de una correlación débil, una correlación fuerte, porque están todos los datos y aquí están los datos más pegados. Aquí se habla de una correlación débil porque los datos están mucho más dispersos, entonces es un poco más complicado saber por dónde podemos trazar una recta y calcular como cuál sería el comportamiento de ese dato. Este que es una correlación fuerte porque están los datos más unidos y esta es una correlación inversa porque sencillamente está con el descenso está invertido a lo que normalmente tenemos, ¿sí? Es una recta inversa. Entonces, por eso llaman correlación inversa. Y aquí nos habla entonces interpretación de diagramas de dispersión en los cuales pues toman esos datos centrales y como valores para pues la búsqueda de lo que estamos analizando. ¿Sí? Esos datos que tenemos. Bueno, aquí nos siguen dando más ejemplos de esos. Distribuciones discretas, distribuciones binomiales, distribuciones continuas y normales. Entonces aquí ya encontramos, es cuando cuando vemos que son tendencias ya diferentes, ¿sí? Entonces en este caso lo podemos asemejar, por ejemplo, al comportamiento del dólar, ¿sí? En el cual a través de lo que está marcando día a día o incluso hora a hora, puede llegar a pasar algún dato que puede variar según cada hora. Por ejemplo, en el caso de los consumos, como les mostraba ahí en el ejemplo del generador, entonces que puede variar a lo largo del día diferentes valores en corriente, en potencia, etcétera. Entonces eso lo podemos tomar esos ejemplos de distribuciones discretas. Bueno, venga a ver aquí qué más hay. Ahí hay varias información. Voy un poquito más rápido para no demorarlos, pero básicamente aquí la idea es pegar una revisión. Ah, importante. Yo sé que ya ustedes se los había mostrado y es el uso del chat GPT, ¿sí? Yo vuelvo y les digo,
el ChatGPT, todos estos elementos o equipos que utilizamos, pues nos sirven precisamente como una ayuda adicional, pero la idea no es que cojan esto para copiar y pegar. Sí, ya listo, cumplí con mi, con mi trabajo. No, la idea es que sea una guía en la cual nosotros podemos escribirle, pedirle ayuda para que nos dé unos indicios de qué debemos o cómo nos puede ayudar. En este caso le puse procesamiento y gráfica de datos y análisis de resultados, en el cual nos dice el procesamiento y gráfica de datos junto con el análisis de resultados es una parte fundamental en las áreas de la estadística, la ciencia de datos y la investigación. Te lo explico de forma clara y estructurada. Y entonces aquí empieza a explicar que los procesamientos de datos que incluyen, ¿sí?, la gráfica de datos, entonces nos muestra los tipos de gráficas que se encuentran, que son, hay barras, líneas, pasteles, dispersión. El análisis de resultados, que incluye ejemplos y unas conclusiones, ¿sí? Cada uno de estos temas, ustedes pueden llegar y seguirle preguntando para llegar a fondo a más respuestas o más información de cada uno de esos temas, ¿sí? Entonces, después para que ustedes lo tengan ahí claro y se apoyen en este tipo de aplicaciones que vuelvo y les digo, sirven como una guía, ¿sí? No es mi idea que siempre les muestro este tipo de herramientas, no es para ahorrarnos la pereza ni nada, no. Sencillamente es para que nos sirva de guía, apoyarnos en eso para sacar adelante pues cualquier, cualquier pregunta. Encontramos dentro de los comportamientos de muchas actividades. Entonces, por ejemplo, esto es lo que se conoce normalmente como una campana de Gauss, en la cual es un comportamiento típico de un proyecto, ¿sí? Entonces, los proyectos comienzan de un inicio que arranca en cero. Nosotros tenemos que hacer una inversión y un esfuerzo con el cual ese esfuerzo se va viendo reflejado. Esto lo podemos ver en la parte financiera como el retorno que nos puede llegar a dar esa, esa inversión, ¿sí? Va a llegar aquí un punto en el cual va a ser el máximo de beneficio que va a tener ese proyecto. Y a partir de ese punto va a empezar a decaer, ¿sí? Todo proyecto tiende a hacer estas curvas, ¿sí? Si ustedes ven aquí, es completamente simétrica, aunque acá esta parte inicial es un poquito más larga, ¿sí? Acá corta más rápido, pero acá este proceso es un poquito más largo, ¿sí? Si ustedes cuentan aquí, mire, tienen 1, 2 y 3 divisiones, mientras que aquí tiene 1, 2, 2 y media, ¿cierto? Entonces siempre normalmente comienza el proyecto un poco más largo, pero después se vuelve aquí simétrico. ¿Sí? Se vuelve simétrico y termina en cero. Entonces, eso es el comienzo de los proyectos. Ahora, cuando vayan a ver a partir de la otra semana, que van a ver toda esta parte de emprendimiento, ahí pueden llegar a ver un poquito más a fondo comportamientos. Espero que les muestren comportamientos algo muy parecidos a esto cuando hacemos una evaluación de un proyecto. Existen los muestreos y las distribuciones de medidas muestrales. Entonces hemos hablado, les he contado que cuando hacemos o cuando se hace, por ejemplo, esos sondeos políticos, no llaman a los 50 millones, sino sencillamente toman una muestra aproximadamente, no sé cuántas, de X cantidad de personas, y esa muestra tienen que componer personas de estrato 1, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos los estratos sociales deben buscar personas de diferentes tipos de etnias, ¿sí? Personas de todo, ¿sí? Y preguntarle para ver cuál es su candidato preferido, ¿sí? Entonces ahí depende de ese muestreo. Ese muestreo y eso también lo pueden calcular, o sea, no, de una población de 50 millones, pues con sacar y preguntarle a 10 personas, pues no es suficiente, ¿sí? Tienen que tener unos valores establecidos para que la muestra
o esa encuesta sea plenamente real. Existen muestreos aleatorios, por ejemplo, eso se ve mucho en la parte de cuando hablando de electricidad, cuando llegan los certificadores RETI, por ejemplo, a las constructoras que construyeron un conjunto de apartamentos, por ejemplo, de 10 apartamentos, de 10 bloques, y cada bloque tiene 22 apartamentos. Entonces el certificado RETI le dice, bueno, yo voy a hacer un muestreo aleatorio en el cual pues voy a hacer la certificación RETI de la subestación, que es una, voy a coger un armario de medidores del bloque 10 y voy a hacerle la inspección a ese armario de medidores, tan, listo, y voy a coger 5 apartamentos. Entonces del bloque 10, el apartamento, no sé, 22, del bloque 1, el apartamento 6, y así. Sí, eso es una prueba, un muestreo aleatorio en el cual validan que efectivamente como está aleatorio, pues si está en uno, cumple RETI, pues en los otros va a cumplir RETI. ¿Sí? Eso lo hace normalmente un certificado RETI. Un muestreo discrecional o a juicio, entonces es el que ya dice, oiga, vamos a tomar cierta cantidad de personas con tales características, ¿sí? Entonces ya es algo más exclusivo, llamémoslo así. Un muestreo de bloque, entonces sencillamente el muestreo toma una serie de elementos dentro de una población, ¿sí? Con ya algo más, puede ser más enfocado y enfocado también hacia una encuesta o una muestra específica de cierto parámetro, de cierta contexto. Muestreo sistemático. Entonces, este método muestra, tiene un rango predefinido y es define dentro de una muestra poblacional. Es muy similar al muestreo aleatorio, ¿sí? Pero ya es de una muestra más pequeña, ¿sí? De cierta población o de cierto número de personas hace ese muestreo. Esto normalmente lo hacen cuando hacen las auditorías en las empresas, entonces hacen ese muestreo sistemático para precisamente hacer las evaluaciones, las diferentes evaluaciones que se tienen que realizar en en las auditorías. Bueno, y un ejemplo de muestreo de marketing, pues es sencillamente ya empiezan a hacer yo les conté que existen empresas que hacen encuestas ya enfocadas hacia lo que compra la gente, por qué lo compra, dónde lo compra, etcétera. Entonces ahí hacen ese muestreo como para buscar ya esa distribución diferente. Bueno, aquí hay otras teoremas. Estimación y prueba de hipótesis. Entonces, cuando hablamos ya de la ejecución de estas probabilidades y estadísticas, nosotros básicamente vamos a ir hacia una hipótesis. Entonces, la hipótesis sencillamente es nosotros decir, oiga, yo considero que si nosotros vamos a meter, en el caso que estamos hablando, ese generador, en la estación bueno, primero se hace un estudio en el cual si es válido hacer o instalar un generador. ¿Cuándo es válido? Por ejemplo, cuando la red eléctrica falla mucho, entonces lo que se hace precisamente es, vamos a implementar un generador, ¿sí? Entonces ya metemos y ahí ya empezamos a mirar que ese generador me supla qué necesidades, ¿sí? Las necesidades totales de la planta o solo puntuales, ¿sí? Si son las totales, entonces sencillamente, oiga, vamos a decir, pues como el generador, y ahí empezamos la hipótesis, lo vamos a encender durante el mes 4 veces, pues yo voy a recuperar esa inversión en X cantidad de tiempo. Esa es la hipótesis que yo estoy mostrando. Y resulta que cuando nosotros implementamos el generador, en el primer mes nunca se prendió. En el segundo mes una vez se prendió. Y al final durante todo el año solo se prendieron, por decir algo, 5 veces. Pues el man que el inversor, la persona que me dio la plata para eso, oiga, venga, y yo cuándo voy a recuperar que al final nunca
la empresa o usted hizo mal su análisis en el cual su hipótesis de que nosotros vamos a quedarnos sin energía muchas veces durante el año, vea que solo nos quedamos 2 y yo lo hubiera podido no haber invertido la plata en eso y sencillamente pues yo hubiera perdido esos tres apagones y ya. A diferencia que si hace la hipótesis de decir, oiga, usted se va a quedar sin energía por lo menos una vez en el día, entonces va a tener 365 arranques el generador, lo cual va a significar que la planta va a seguir su producción normalmente y no va a haber nada. A eso hace falta, a eso hace parte de esas hipótesis, es buscar como la forma de para qué quiero sustentar, en este caso, pues la implementación de mi generador. Bueno, ¿esto qué es? Probabilidad de sucesos compatibles e incompatibles. Entonces aquí nos habla de 2 o más eventos son compatibles si pueden cumplirse simultáneamente, es decir, si tiene al menos un resultado común. Por el contrario, son incompatibles o mutuamente excluyentes si su intersección en el conjunto vacío cero, si se analiza el siguiente experimento de lanzar un dado. Entonces, básicamente enfocándolo hacia lo que nosotros estamos hablando, entonces, referente a lo que les decía del arranque de los motores de un sistema contra incendio. Entonces, básicamente, nosotros hacemos cuál es la probabilidad de que ocurra un incendio, ¿sí? Entonces, normalmente, pues las probabilidades de que ocurra un incendio es debido a que algo quedó mal construido, mal diseñado, ¿sí? Inicialmente es nuestra primera revisión. Posteriormente a eso, lo que hacemos, oiga, si existe la probabilidad de que exista un incendio, pues yo voy a tener un motor con perdón, una bomba con un motor de combustión interna y una bomba con un motor eléctrico. En caso tal de que falle uno, pues tengo el otro, ¿sí? Esa es básicamente cuando hacemos esa probabilidad. ¿Y cuál es la probabilidad de que se dañe el motor? La bomba con motor de combustión, pues, pues puede del 50%, ¿sí? Puede ser que se dañe, como puede ser que no se dañe. Y lo mismo el otro. Entonces, para eso yo tengo 2 motores o dos bombas que me pueden funcionar. Pero ahí es donde habla esto, cuando 2 sucesos son compatibles. Entonces, puede llegar a pasar que los 2 se dañen al mismo tiempo. Puede ser. ¿Y de qué va a depender eso? Del mantenimiento que se le debe dar a los equipos, ¿sí? Cuando no se le da un buen mantenimiento a los equipos, pues sencillamente pues se van a dañar. Sobre todo estas bombas, como muchas veces están instaladas cuando hablemos de los edificios, entonces se instalan en los edificios, normalmente no les hacen un encendido, ¿sí? Porque las cosas se dañan por no usarlas también. O sea, cuando se usan mucho es malo y cuando no se usan también es malo. Entonces, sí deben prenderse, deben tener unos sistemas de mantenimiento en los cuales deben prenderse las bombas de vez en cuando. Uno, por ejemplo, va a una estación, por ejemplo, de Ecopetrol, y muchas veces uno ve que están allá utilizando, haciendo el encendido de las bombas y botan con los chorros de agua, haciendo pruebas, simulando que hay un incendio. Y sencillamente lo hacen, uno para ver la potencia de las bombas, que efectivamente estén operando de buena manera, y pues para que las bombas prendan y no se queden pegadas, y en el momento que se vayan a necesitar, pues funcione. ¿Listo? Y el otro que nos habla es métodos para procesar gráficas. Entonces existen varios métodos de la investigación, los cuales están divididos en método sintético, método analítico, método inductivo, método deductivo y método comparativo. Sí, esos son algunos de los métodos referentes a la investigación. Los diferentes métodos depende del tipo de investigación, hacia dónde ustedes quieren ir, y también depende, pues, las estrategias que se colocan en el comienzo del desarrollo de esa investigación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el método más apropiado? Pues ahí le echan una leída para ver de esos métodos qué es lo que nos dicen.
Métodos de procesamiento de datos conocidos, entonces van a depender del volumen de los datos, de la complejidad de las operaciones de procesamiento de datos, de la capacidad y tecnología incorporada del sistema informativo, de las habilidades técnicas y de las limitaciones de tiempo. Entonces, cuando se van a tener, por ejemplo, en la parte de sistemas, cuando ocurren errores en el desarrollo, en la ejecución de programas, pueden generar muchísimos datos de errores, ¿sí? Y esta gente pues tiene que empezar a revisar cuáles son esos errores. Muchas veces utilizan algunas herramientas precisamente para que les ayude como a hacer un filtro. Pero les digo que cuando generan datos de errores, o sea, generan millones de datos de errores y ellos pues tienen que entrar a analizar esos datos. Entonces buscan herramientas para, y lo necesitan hacer rápido. Entonces si lo hacen manual, pues se demoran mucho. Entonces crean herramientas precisamente para tratar de disminuir esos tiempos. Dice, para completar la temática se invita a realizar un recorrido por los diferentes métodos de procesamientos de datos. Entonces existe la programación de usuario único, que generalmente hace una sola persona para uso personal. Esta técnica es adecuada incluso en las oficinas pequeñas. Hay programación múltiple, en la cual proporciona la posibilidad de almacenar y ejecutar más de un programa en la CPU. Existe el procesamiento en tiempo real, ahí hablaba lo que hablaba hace un momento Luis Guillermo. Aquí eso, toda la parte del sistema SCADA hace parte de ese procesamiento en tiempo real, en el cual gracias a esa tecnología podemos ver el comportamiento actual de las bombas o de lo que sea, de lo que estemos ahí monitoreando, por ejemplo, de los generadores, de la parte de tableros de distribución, en tiempo real cuál es ese comportamiento y lo podemos hacer. Procesamiento en línea es muy similar a ese procesamiento en tiempo real. Procesamiento en tiempo compartido, entonces es un procesamiento que facilita a varios usuarios compartir los recursos de un sistema informativo en línea. Entonces igual va muy de la mano este tipo de tecnologías porque ese sistema lo pueden ver ahí en la estación, lo pueden ver en Bogotá, lo pueden ver en Barranca, lo pueden ver en Londres, en donde sea, pues va a depender lógicamente del software que se tiene y de muchas partes de cosas de comunicación. Y procesamiento Sí, distribuido, señor. profe, y esto se utiliza muchísimo en las subestaciones eléctricas Ujú. automatizadas. Incluso tengo el conocimiento que trabajé en Cartagena en una subestación encapsulada donde es automatizada, donde todo se maneja a nivel informático, basado en informaciones reales de los equipos que se instalaron en la subestación y los manejan eh, de manera remota. Sí, señor. Entonces, toda esta parte sí se maneja de esa manera. Incluso hay aplicaciones de diferentes proveedores, no me acuerdo si es Schneider o Siemens, que ellos le dicen incluso las características del calentamiento que puede tener cada cable a la salida de los tableros de distribución de los centros de control de motores. Entonces tienen ahí unos sensores y usted puede incluso medir, o bueno, eso mide ese calentamiento que tiene y muchas otras propiedades, ¿sí? Esa parte de la tecnología de verdad ha venido y eso ha venido avanzando en muchos temas y ayuda mucho incluso a la predicción, predice cuando una bomba, un equipo puede llegar a fallar, ¿sí? Entonces lo predicen, lo anticipa a que le dice a uno, oiga, ojo que este equipo está presentando un calentamiento. No lo dice así, o sea, lo dice en una gráfica, lo dice en una alerta, pero indica eso, que ese equipo está presentando un calentamiento que se ha venido incrementando a lo largo de los días, de las horas, ¿sí? Y que puede llegar en un momento a fallar, ¿sí? Entonces ya usted puede ir y verificar
precisamente con el fin de que no se le vaya a dañar ese equipo o no se vaya a salir de operación y pueda pues ocurrir, en este caso, una baja en el suministro de algo de la planta. ¿Sí? Entonces, eso es importante y eso hace parte de todo esto. Y esa tecnología está abierta en las páginas, que no me acuerdo si fue Siemens o Schneider, que tiene este tipo, o creo que hasta los dos, de ese tipo de tecnologías para poder monitorear, eso se llama monitoreo y software de centros de control de motores para monitoreo en línea de todas las cargas o todo lo que está alimentando. Sí, Existen profe. diferentes tipos. Dale, qué pena. Dale, Miguel. Sí, para agregarle, los equipos que nosotros o que yo ayudé a instalar de cierta manera fueron Siemens, precisamente para aclararle ese pequeño detalle. Gracias, Miguel. Sí, Siemens. señor. Sí. Listo. Por último, existen los tipos de gráficas para los diferentes análisis. Entonces hay varios gráficas aquí, gráficas de columnas, gráficas de barras apiladas, columnas apiladas, gráficos de área, de doble eje, líneas, meco circular, cascada, burbujas, diagramas de dispersión, gráficos de viñetas, gráficos de embudo, mapa de calor. ¿De qué va a depender cada uno de esos? Y aquí ustedes van a encontrar cada uno de esos, columnas, barras apiladas, gráficas de línea, gráficos doble eje, gráficos meco, gráfico circular o también se llama tipo pastel, diagramas de dispersión, gráficos de burbujas, gráficos de viñetas. Entonces va a depender de cómo ustedes quieran presentar la información, ¿sí? De cuál es la mejor manera y según los datos que tenemos, cómo los vamos a presentar. Y ya les he mostrado pues que Excel tiene todos esos, los tiene acá en esto, aquí en insertar, y aquí nos muestran absolutamente todo, ¿verdad? Columnas, gráfico jerarquía, gráfico de cascada o embudo, gráfico de líneas, gráfico de barras, o bueno, insertar estadísticas, estas barras, gráficos combinados, gráficos de dispersión, gráfico circular o de anillos. ¿Sí? Aquí nos muestran algunos de los que están acá. Existen otros que es la comparación de valores, ¿sí? Entonces existen otros tipos de gráficos para mostrar composiciones. Entonces, bueno, aquí nos dice es, para comparar valores, ¿cuáles son los gráficos que debemos utilizar? ¿Sí? Entonces aquí nos muestran, estos son los más recomendados. Cuando queremos mostrar composiciones, estos son los gráficos apropiados. Cuando queremos determinar la distribución, estos son los gráficos, investigación de tendencias, estos son, y compresión de relaciones, estos son los más apropiados para utilizar y mostrar ese tipo de información. Y por último, entonces encontramos pues herramientas y software de más conocidos para procesar y graficar. Entonces, pues yo les mostré ahí uno que es el más sencillo, que es Excel, pero aquí encontramos pues diferentes otros, ¿sí? Tableau, MicroStrategy, Microsoft, en este caso pues con una puede ser Excel, Cience, bueno, IBM, Click, Teambox, App, etcétera, ¿sí? Entonces hay muchos en los cuales podemos utilizar, vuelvo y digo, uno de los más usados es Excel, por lo menos que yo uso, pero hay muchísimos más software, incluso en línea, que se pueden utilizar. ¿Listo? Con esto cierro, entonces no olviden, para recapitular, que la idea es que esas dos actividades, el foro y el video, van a quedar abiertas, ahorita se las habilito, y van a cerrar hoy, van a abrir hoy y van a cerrar el 4 de mayo. Y son estas dos actividades. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, listo. Entonces, muchísimas gracias. Creo que la clase de hoy fue interesante. Vimos ahí temas técnicos chéveres. Entonces, muchísimas gracias y cualquier cosa, con mucho gusto por medio del correo. Como les dije, nos vamos a ver por allá hasta dentro de un mes larguito. ¿Listo?
Entonces, muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Dale, profe, luego, gracias. Listo, Hasta luego, muchas profe. gracias. Luego, gracias. Buenas noches. Hasta luego, gracias.